Érase una vez un planeta, no uno lleno de ciudades, mares conocidos o montañas familiares, no. Un planeta joven, brutal, oscuro, donde la vida todavía no existía. Si pudiéramos retroceder 4.000 millones de años, lo que veríamos no se parecería en nada al lugar que conocemos hoy. La Tierra era un infierno, volcanes, cielos rojos cargados de gases tóxicos, océanos hirviendo, impactos constantes de meteoritos, un mundo sin descanso, sin estructura, sin posibilidad de vida. Y sin embargo, allí comenzó todo. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pudo surgir algo tan delicado como la vida en un escenario tan hostil? ¿Cómo pasamos de un planeta ardiente, químicamente caótico, a un lugar capaz de producir bacterias, animales, humanos? ¿De dónde salió esa primera chispa? Durante mucho tiempo se creyó que la vida surgía de la nada, que la materia muerta producía seres vivos por generación espontánea. Pero los experimentos científicos fueron tirando mito tras mito hasta dejar la pregunta desnuda. Si la vida no aparece de la nada, ¿qué proceso extraordinario la hizo posible? Y aquí empieza la historia fascinante que este capítulo nos cuenta. Porque antes de seres humanos, antes de animales, antes de plantas, hubo un mundo dominado por las más humildes de las criaturas. ¿Quiénes eran ellas? Las bacterias. Las primeras bacterias no eran simples organismos sin importancia, eran auténticas arquitectas. Ellas transformaron el planeta. De ellas surgieron los primeros sistemas reproductivos, los primeros intercambios genéticos, las primeras formas complejas capaces de adaptarse, dividirse y evolucionar. Durante miles de millones de años la Tierra fue un planeta bacteriano. Mientras ellas trabajaban en silencio, el planeta seguía modelándose. La atmósfera cambiaba, los océanos se estabilizaban y poco a poco, sin que nadie mirara, sin que nadie lo celebrara, los elementos comenzaban a combinarse en formas cada vez más sofisticadas. Moléculas que se unían, reacciones químicas que se repetían, patrones que empezaban a persistir. Hasta que un día algo completamente nuevo sucedió. Una molécula fue capaz de copiarse a sí misma. No era vida, pero era el principio de ella. Era el primer destello de continuidad, de permanencia, un patrón capaz de persistir más allá del instante. A partir de ahí, la evolución química se aceleró. Moléculas que antes se destruían al instante empezaron a formar estructuras más estables. Después aparecieron sistemas cerrados, membranas que atraparon dentro reacciones químicas repetitivas. Y cuando la química quedó encerrada, cuando los procesos internos comenzaron a depender unos de otros, allí nació la célula. Ese momento es uno de los hitos más extraordinarios de la historia del universo. Por primera vez existía una dentro y una fuera. Por primera vez una estructura se protegía a sí misma, seleccionaba lo que entraba y lo que salía. Y lo más revolucionario, podía dividirse, replicarse y transmitir información. Y a partir de ahí, la historia de la vida ya no fue un accidente. Fue una consecuencia, un proceso que se repetía y se perfeccionaba sin descanso. Durante millones de años, estas células primitivas se diversificaron, cooperaron, compitieron, mutaron, fracasaron y triunfaron. Y lentamente, sin prisa pero sin pausa, la vida se abrió camino hacia una complejidad inimaginable. La mayor ironía es que para entendernos hoy tenemos que mirar ese origen, porque seguimos siendo lo mismo, células organizadas, moléculas en interacción, sistemas que mantienen la vida mediante un equilibrio inestable y milagroso. Observa tu cuerpo por un instante. Todo lo que sucede dentro de ti, cada latido, cada pensamiento, cada emoción, es el resultado de miles de millones de años de experimentación natural. Un hilo ininterrumpido que conecta bacterias ancestrales con seres humanos modernos. Somos la continuidad de un proceso gigantesco. Y cuando comprendes eso, cambia tu perspectiva. Ya no te ves como un individuo aislado, sino como un capítulo más de una historia inmensa. Una historia que empezó en océanos calientes, bajo tormentas eléctricas, en un mundo aparentemente imposible. Y entonces la pregunta final surge sola. Después de todo este viaje, después de tanto tiempo, tanto caos, tanta transformación, volvemos a lo mismo. ¿Qué es realmente la vida? La respuesta es profunda y simple a la vez. La vida es un proceso, una organización que se mantiene a sí misma en medio del cambio permanente. Una red de relaciones químicas, físicas y biológicas
que crea algo más grande que la suma de sus partes. La vida no es un objeto, no es una cosa, es un movimiento, una continuidad, una manera de persistir en el tiempo. Y quizás lo más hermoso de esto es que la vida no surgió a pesar del caos, surgió gracias a él. La vida es el arte de transformar un planeta hostil en un hogar. Así que la próxima vez que dudes de tu lugar en el mundo, recuerda esto. Eres la culminación de un proceso que empezó mucho antes de que existieran los océanos tal como los conocemos. La vida lleva ensayándose en este planeta miles de millones de años. Y tú eres uno de sus experimentos más complejos. Eras una vez un planeta y de ese planeta naciste tú. Si te interesa y te gusta esta temática, todo esto está sacado del libro de El origen de la vida. Somos bacterias. Lina Margulis y Doran Sagan. Te lo recomiendo.